ahora vamos a ver el TIMI score. TIMI score es el Thrombolysis Myocardial Infarction Score, que va a ser un puntaje que va desde el 0 hasta el 7. Y si tenemos más de 3 puntos, esto es que el paciente probablemente se va a beneficiar más si lo tratamos como si tuviera una angina inestable o un non-STEMI. Ya en videos anteriores vimos la angina inestable y el non-STEMI, pero básicamente en las dos tenemos la arteria coronaria. Tenemos una placa de ateroma, se rompe la placa y se forma un trombo que ocluye parcialmente, en este caso parcialmente, la luz de la arteria. Y entonces esto no es per se un índice para ver qué tan probable es que el paciente tenga una angina inestable o un non-STEMI. Es más bien un score para ver qué tan probable es que el paciente se beneficie de tratarlo como si tuviera angina inestable o el non-STEMI. Y si probablemente se va a beneficiar de tratarlo como tal, entonces probablemente tiene angina inestable o un non-STEMI. Entonces ya en términos generales podemos decir que el TIMI score es una forma indirecta de ver qué tan probable es que el paciente tenga una angina inestable o un non-STEMI. Aunque más que el diagnóstico per se, lo que estamos evaluando con esta escala es qué tanto se va a beneficiar el paciente si lo tratamos como si fuera una angina inestable o un non-STEMI. Entonces la escala la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser la historia clínica. Entonces, historia clínica, tenemos la edad del paciente, que va a ser edad de más de 65 años, y esto nos va a dar un punto. Lo otro es pacientes que tienen factores de riesgo, y los factores de riesgo son que el paciente tenga familiares de primer grado con un síndrome coronario agudo. O sea, si la familiar de primer grado es mujer, entonces que haya tenido un evento coronario antes de los 65 años. Si es hombre el familiar de primer grado, entonces antes de los 55 años, que haya tenido el evento coronario agudo. Otro factor de riesgo es que el paciente fume, otro es que el paciente tenga hipercolesterolemia, otro es que el paciente tenga aneurisma de la aorta abdominal, otro es que el paciente tenga obesidad, que tenga diabetes mellitus, que tenga enfermedad periférica arterial, peripheral artery disease, por ejemplo. Entonces, todo esto que son factores de riesgo nos da un punto si es que el paciente tiene 3 o más de estos. Esto nos da un punto. Otro es que el paciente tenga enfermedad coronaria. Esto es que ya hayamos visto que en las coronarias del paciente, en el área de corte transversal de la arteria, la placa de ateroma está ocluyendo la mitad del área de corte transversal. Aquí es que la placa de ateroma está ocluyendo más del 50% de la luz de la arteria. Aquí es que la placa está ocluyendo. Y ya en videos anteriores vimos que la angina inestable y el non-STEMI es que se rompe la placa y es el trombo el que parcialmente está ocluyendo la luz. Y esto, sí es cierto que el paciente tiene enfermedad coronaria, o sea, obstrucción de la luz de la arteria de más del 50% del área de corte transversal, esto nos da un punto. Y si el paciente tomó aspirina en los últimos 7 días, esto nos da otro punto. Y ahora vamos con la siguiente parte, que es el cuadro clínico actual o el padecimiento actual. Esto es que el paciente haya tenido 2 o más episodios de angina severa en las últimas 24 horas. Y esto nos da igual un puntaje de 1.
La otra es que el paciente tenga un ST con un desnivel, en este caso ST deprimido, de más de 0.5 milímetros. 0.5 milímetros es medio cuadrito chiquito, o sea, que el ST esté deprimido más de 0.05 milivolts. 0.05 milivolts es 0.5 milímetros. Y esto nos da un punto. Y el otro es que el paciente tenga los marcadores cardíacos positivos, o sea, troponinas. Y esto nos da otro punto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, un total de 0 al 7. Si hay 3 o más de estos que se cumplen, entonces ya pensamos que el paciente se va a beneficiar de que le demos o de que lo tratemos como si fuera, como si tuviera una angina inestable o un non-STEM. Entonces vamos a darle la enoxaparina, los inhibidores de la GP2B3A, la glicoproteína 2B3A, y vamos a poner un stent, vamos a hacer angioplastía. Y si el paciente probablemente se va a beneficiar de esto, es una forma indirecta de decir que probablemente el paciente tiene una angina inestable o un non-STEMI.